Muy buenas noches. Estamos en la segunda bienaventuranza que nos toca para esta semana. Y está usted llorando porque lo que vamos a leer hoy es que los que van a recibir consolación son aquellos que lloran. Mateo 5:4. Abra su Biblia. Ahí vamos a estar leyendo la bienaventuranza que nos toca para esta semana. Mateo 5, el verso 4 dice: Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Así que son felices los que lloran, porque ellos van a ser consolados. Es indudable que la Biblia nos promete que después del llanto viene la risa, que después de la aflicción viene el gozo, y por lo tanto después del llanto es que viene la consolación. Sabemos que aun cuando lloramos tenemos esperanza de que va a llegar el momento de la consolación. Claro, específicamente, aunque esto se puede aplicar a la aflicción emocional por algún problema, alguna pérdida, se nos está refiriendo al llanto que produce el pecado. Y ese llanto, de ese pecado, es el que nos va a producir el arrepentimiento. El arrepentimiento es el que nos da tristeza por haber pecado, la tristeza de estar lejos de Dios, la tristeza que nos hace arrepentirnos precisamente de la relación nuestra con el pecado. Y es una tristeza que también se puede ampliar a el pecado en general. Podemos estar tristes porque nuestra familia está en pecado. Nos podemos sentir tristes porque nuestra nación está en pecado, así como podemos estar tristes porque el mundo entero parece haberse alejado de Dios y preferir el pecado. Es esa tristeza, ese llanto. Y aquí la palabra que se traduce como llanto sencillamente en español, es la palabra que significa un clamor en voz alta. Es un lamento. Es como el que tiene una pérdida irreparable y dolorosa y levanta su voz en llanto, en lamento por esa pérdida. Entonces dice aquí, bienaventurados. Y uno puede preguntarse, y recordemos que bienaventurado significa feliz, dichoso. ¿Cómo puede ser dichoso alguien que está llorando? Bueno, lo que lo hace dichoso es precisamente la esperanza de que espera consolación. Había un dicho popular en mi país que decía: hambre que espera hartura no es hambre. Por supuesto, el llanto siempre es llanto y siempre hay tristeza, pero esperamos la consolación. En el libro de Isaías, el capítulo 1, versos 2 y 3, porque Isaías habla de la consolación que iba a venir, el parar el llanto del pueblo por el pecado que iba a venir a causa del Mesías. En Isaías 61, vamos a leer los versos solamente 2 y 3, en que dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Es decir, ese era el mensaje que traía
el Mesías. El día de venganza del Dios nuestro, a consolar. Fíjense, está hablando de consolación. Consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Qué lindo, este es un pasaje, uno de los pasajes mesiánicos más lindos de los que dice el profeta Isaías, porque el profeta específicamente es el profeta que más anuncia el resultado de la llegada del Mesías. Por ejemplo, si vamos al capítulo 51, el capítulo 51, el verso 3, dice así, ahí mismo en Isaías, capítulo 51, el verso 3. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades, y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Ese es el mensaje que estaba dando el profeta Isaías. Con la llegada del Mesías iba a haber un cambio de la tristeza debido a la desesperanza del pecado, de la tristeza producida por la lejanía de Dios. El Mesías iba a acercar al ser humano a Dios, y eso iba a provocar alegría, un óleo de gozo, ¿no? La unción del aceite debido al gozo, a la alegría, porque precisamente es el gozo que viene detrás de la tristeza del arrepentimiento. La tristeza que provoca el arrepentimiento, el arrepentirme de haber estado lejos de Dios, es precisamente la tristeza que va a ser consolada por el Señor. Es la tristeza, es el gozo que proviene de parte de Dios para esa tristeza que produce el arrepentimiento. Si no me arrepiento y creo que así estoy bien, estoy más o menos, el pecado produce efectos colaterales tremendos en mi vida, no tengo perspectivas porque el pecado me lo corta, pero cuando yo me arrepiento y me doy cuenta de que he perdido el tiempo, he perdido la esperanza, comienza a provocar en mí esa tristeza a la cual llamamos arrepentimiento. Arrepentimiento. Dice en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 7, verso 10. Segunda de Corintios 7, 10. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, es decir, no hay por qué arrepentirse de esa tristeza. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Es decir, la tristeza de estar lejos de Dios, o que me provoca el hecho de estar lejos de Dios, si no viene con arrepentimiento, dice que eso al final produce muerte. Mientras que la tristeza que Dios provoca en el corazón para provocar arrepentimiento
ese da gozo, porque ese es el que encuentra la consolación. Hemos sido consolados a través de Cristo. Esa tristeza es la que produce la salvación, el que produce la resolución a la lejanía de Dios o al pecado que gobierna sobre mi vida. Es como la consulta con el médico. Tenemos algún problema, no sé, interno, lo que sea, y el médico va a indagar, y ese estudio puede provocar en momentos dolores en nosotros. Un ejemplo claro, bien conocido, de tristeza por arrepentimiento, ¿no? Tenemos en Lucas capítulo 22, Lucas capítulo 22, el verso 62. Dice así: y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Aquí tenemos después que Pedro niega a Jesús, que dice que lo negó 3 veces. Pedro niega a Jesús y todo concuerda para que él se dé cuenta de lo que había hecho. Jesús se lo había advertido. Le dijo: me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante. Pero es esas 3 veces cuando se cumplen que él llega a la realización, a darse cuenta de que realmente lo había fallado y que Jesús lo había visto desde el principio. Y dice que salió de allí de donde estaba y dice que lloró amargamente. Esa amargura, ese llanto, es lo que provoca ese arrepentimiento que nos lleva a la consolación de parte de Jesús. De allí que él fuera consolado más tarde, cuando Jesús le dijo las 3 veces: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Ese es el llanto provocado por el arrepentimiento. Y ese es el llanto que recibe consolación de parte de Dios. Todo llanto recibe consolación de parte de Dios, pero es el Cristo el que viene a quitar nuestra tristeza, nuestra desamparo, nuestra sensación, nuestro sentimiento de que estamos lejos de la verdad. Por eso, primero tenemos que llorar para poder ser consolados. Si en ese sentido no lloramos, entonces dice aquí, como dicen Corintios, produce muerte. Por lo tanto, es la tristeza que nos lleva al arrepentimiento y a pedir perdón delante de Dios. Pedro lloró porque se arrepintió y se dio cuenta que había fallado. Y el profeta Isaías, esa es la característica que el profeta anunció en muchos de sus profecías, anunciaba que iba a provocar el Mesías en medio de su pueblo. Ese es el resultado de la misión del Cristo. Isaías se dedicó a ese anuncio. Por ejemplo, ahí mismo leyendo en el profeta Isaías, pero ahora en el verso 49, perdón, en el capítulo 49, el verso 13, 49, 13, dice: cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Esto de los pobres, recuerden que lo tratamos en la semana anterior acerca de que dichosos son los pobres, porque ellos heredarán
el reino. Entonces, viene a traer gozo y alegría. El gozo del alma que solamente proviene a través de Cristo. No proviene por nada que yo pueda lograr en la tierra, sino por el gozo que Dios produce en nuestro corazón. A eso vino Cristo. A eso vino, a traernos el gozo de la salvación, la consolación que proviene solamente de Él. Esa consolación es el que dice aquí Jesús enseñando las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, van a ser consolados. Ese es el llanto que en vez de avergonzar, da esperanza, la esperanza de la consolación. ¿Y cuál va a ser el final? ¿Cuál es la realización, el cumplimiento final del gozo? Si vamos al libro de Apocalipsis, Apocalipsis 21, estoy seguro que ya ustedes saben el verso que vamos a leer. 21, verso 4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Miren, todo lo que provoca las lágrimas en los ojos humanos, la muerte, el llanto, el clamor de la tristeza, el dolor de la pérdida, el dolor de la ausencia, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, cuando estemos en gloria, aleluya, cuando estemos en gloria en la presencia de Cristo, ante su luz admirable, dice que no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más nada. Dice que Dios mismo enjugará, nos quitará todo motivo de las lágrimas. Entonces, ese final va a ser el cumplimiento final de la profecía de Cristo, en que ya no habrá más llanto. Entonces, el llanto que produce el arrepentimiento es aquel que debe sentirse dichoso porque hay consolación. Dios les bendiga, mis hermanos, y espero en el Señor que usted haya sido consolado. Recuerda, es Cristo quien consuela. La salvación a través de Jesús es la salvación que produce consuelo en nuestra alma. Momentos de tristeza, momentos de dolor, pero sabemos que en Cristo hay consolación. Dios le bendiga mucho. Recuerde darle like, denle un like a este video y coméntelo, diga su comentario, deje su comentario ahí. Pero sobre todo, hago énfasis en el compartir el video. ¿Cuántos hay que en este mundo actual necesita la consolación de Cristo? Compártelo con él o con ellos o con ellas para que puedan sentir que en Cristo es donde hay consolación y sean consolados. Dios le bendiga ricamente y recuerde, siempre haga un énfasis en que la palabra de Dios le lleva a la enseñanza de la consolación de Cristo. Que Dios les bendiga.